Rápidamente volvemos al programa después del compás de Pascual y la Vaca y les cuento que mientras estábamos escuchando el tema musical estaba en Instagram de Radio Universidad de Chile y les tengo una invitación a justamente entrar en el Instagram porque hay un concurso relámpago. Junto con el Teatro Nacional Chileno tenemos una propuesta para ti, para los que nos están escuchando, para los que son aficionados a las redes sociales. Podrán asistir gratis a la obra Naturaleza Infinita, que se estrena este sábado. Ahí van a ver las indicaciones que tienen que hacer para conseguir una de las 5 entradas para 4 personas. 4 personas. Toda la familia va a poder ir a esta función. Vamos, entra en Instagram radio.uchile. No, Radio Uchile es nuestro Instagram. Bueno, y después de dada esa invitación, los voy a llevar al tema que habíamos comentado en un inicio del programa, esta investigación cualitativa que tiene características de salud y de ciencias sociales asociadas. ¿Cómo podemos asociar estas dos materias? Van a ser, en este caso, Carolina Franch y Lorena Rodríguez las que nos expliquen cómo pudieron juntarse estas dos materias en una investigación cualitativa, transmisión de dinámicas alimentarias en el entorno doméstico con niños y niñas en San Joaquín. Vamos a dar la bienvenida al otro lado del Zoom a la antropóloga y magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, Carolina Franch, junto a la doctora Lorena Rodríguez, subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile también. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Hola, Lorena. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación. Sí, yo vi esta investigación y dije, tenemos que llevarla a la radio, porque me causó curiosidad de partida, solo de partida, que se haya elegido San Joaquín. ¿Por qué se eligió San Joaquín? Voy a partir con esa pregunta porque fue la que más curiosidad me dio. ¿Por qué se eligió San Joaquín para ser estudiada en esta investigación cualitativa? Lorena. Bueno, por varias razones. Una, porque tenemos interés en conocer lo que está ocurriendo en ciertas comunas que llamamos más vulnerables, en que el nivel socioeconómico es más bajo. No porque no tengamos interés en las otras, sino que son etapas distintas de diferentes estudios. También porque en la comuna de San Joaquín trabaja un colega nuestro de la Escuela de Salud Pública y por lo tanto hay que decir que esto que nosotros en investigación llamamos por conveniencia, también es muy importante porque no siempre es fácil llegar a un espacio, la gente tiene miedo que la estén llamando para entrevistarla, entonces tener cercanía con los equipos comunales ayuda también a abrir las puertas de los hogares. Bueno, ya conversaremos un poco de eso, pero llegar a un hogar y hacer preguntas que de repente son de un espacio muy privado requiere la generación de un lazo de confianza. Entonces, claro que el sí. tener equipos compartidos de investigación y de acción en el territorio sirve para tener y generar esa confianza con un poquito más de facilidad. Quizás Carolina quiera complementar un poquito eso. Sí, y bueno, yo creo que ya lo dijiste, pero también solo porque en San Joaquín el 90% de la población, en estas estadísticas, ¿no? Se atiende en el servicio público de salud. Ya. Y nosotras como Universidad de Chile estamos intentando también generar intervenciones o conocimiento desde el sector público. Nosotros somos una universidad pública, tenemos una vocación pública y también nuestros esfuerzos se concentran en mejorar, fortalecer y apoyar las gestiones públicas, en este caso salud. Lorena viene de el hospital público, ¿no? De la universidad, o sea que no es público, pero bueno, sí es público, de la Universidad de Chile, sí es público, no, pero me refiero a que tenemos una tradición de entender lo público y hacemos también una militancia desde ese Sí, claro. lugar. Sí, claro que sí. Bien, ustedes enmarcaron la entrega de los resultados de este estudio en un seminario titulado Transmisión de dinámicas alimentarias en el entorno doméstico. No sé si podrás tú, Carolina, darnos la explicación de este título.
¿qué significó esto de las transmisiones alimentarias? ¿Qué entendemos por eso? A ver, quisiera ir un poquito más atrás a ver si respondo Dale. un poco tu pregunta y la Lorena también me acompaña. Nosotros con Lorena y con otras colegas más que no están aquí. Sí, son varias. Sí, son varias, ¿no? Pero primero tenemos como una tradición, yo diría, hace por lo menos 10 años de ganarnos fondos públicos asociados a unir dos temáticas, ¿no? Una es salud, obesidad, particularmente en las mujeres y población vulnerable, por otra parte, ¿no? Nuestro primer problema, que fue hace más de 10 años atrás, con el primer fondo público en salud que nos ganamos, fue género y obesidad. Y ahora continuamos por esa línea. No porque nos importe que los cuerpos de las mujeres no cumplan con los estándares de belleza, sino justamente porque todos estos estudios anteriores nos han mostrado que una beta más de la pobreza, esa justamente que no se mide, que no aparece, es los cuerpos de las mujeres, que las hace más vulnerables, porque si una mujer es gorda, tiene menos posibilidad que la contraten, no tiene menos autoestima, y va generando finalmente un adosado de problemas que ya es complejo con la obesidad, ¿no? O sea, es la pandemia a nivel mundial. En el caso chileno, el 74% de la población tiene sobrepeso, obesidad, y eso claramente trae consecuencias en salud, pero también en salud mental, en salud laboral y en autoestimas vitales para las personas. Y entonces nosotros queríamos poner ese foco, ese problema, no estético, sino de salud, de vital y de bienestar, sobre todo de las mujeres, para entender cómo la pobreza aún así se enmarca y se registra en ciertos cuerpos. Y también la otra beta es que hacemos un equipo multidisciplinario. Lorena Rodríguez es directora de un grupo transdisciplinario. Transdisciplinario, eso es una palabra muy grande y que se está llevando a cabo. Y muy bonita. Muy bonita. Y ahí te la puedo explicar un poquito Sí. más de cómo tratar un tema que no sea ni biomédico ni judicial, sino que uniendo disciplinas para abordar ese problema. Y aquí somos esas representantes, yo desde las ciencias sociales, Lorena desde las ciencias médicas, y hemos tratado de ir mirando eso, pero justamente tratando de relevar esas herramientas que tenemos desde esa disciplina. Y en el caso de nosotros de la antropología, que también nos ha ayudado Lorena, es ingresar en las casas, no solamente escuchar el discurso, sino que meternos a esos territorios tan íntimos en un momento tan complejo de la vida nacional como es la pandemia, meternos a las casas, ¿no? Y espero que no haya sido invasivo aquello, pero escuchar, entender, cocinar con esa que es gente, entender en esos territorios domésticos que se está produciendo el ciclo alimentario, que va desde el desayuno hasta el desecho, ¿no? O la limpieza y el orden de ese proceso, que es mucho más allá que ingerir determinados productos alimenticios, ¿no? Sí, no sé si quieres agregar sobre ese punto algo, Lorena, sino para pasar de lleno al estudio mismo. ¿Estáis muteada, Lorena? Estás muteada. Perdón, Sí, para sí. no meter ruido me había muteado. Nueva tecnología. No, decía que yo creo que Carolina hizo muy completa la respuesta, solo quizás agregar en relación a tu primera pregunta, que en Chile también sabemos que la obesidad y la mala alimentación se concentra, por un lado en las mujeres, pero por otro lado también en los niveles educacionales y socioeconómicos más bajos. Entonces, interesa el estudio más profundo de esas comunidades también para entender cuáles son los cambios a nivel de política pública que hay que realizar. Así que solo complementar con eso. Bien, entonces pasemos a lo que han sido sus hallazgos en estas visitas a las casas, en los estilos de vida de las familias, en los entornos que los rodean. Cuéntenme un poco lo que han sido los resultados mismos dichos en números. Sí, bueno, primero decir que este es un estudio cualitativo, así es que no son muchos los números que tenemos. Claro que no, sí. Lo que nosotros hacemos es poner, por decir así, una lupa en los hogares para entender qué es lo que está pasando en el entorno doméstico. Chile tiene un modelo de entornos alimentarios. Los entornos alimentarios son aquellos espacios que rodean nuestra vida y que determinan lo que comemos.
el entorno hogar, que es lo que pasa en nuestro hogar, el entorno donde trabajamos o estudiamos, la vía pública por la cual nos desplazamos, los entornos que llamamos de restauración, que son aquellos espacios donde vamos a comer, por ejemplo, un almuerzo rápido, un restaurante, una cocinería, la picada de la esquina, el entorno de abastecimiento, que son aquellos lugares donde compramos, la feria, el supermercado, el negocio de la esquina, etcétera. Y todo esto está tensionado a su vez por algunas decisiones que llamamos macroeconómicas o macropolíticas que a su vez inciden en estos entornos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir a poner la lupa en uno de estos entornos, que es el entorno doméstico. ¿Qué es lo que está pasando adentro del hogar? Cómo se configuran las relaciones intrahogar y que inciden en la conducta alimentaria. Las decisiones que tomamos respecto a qué comer tienen que ver con quién comemos, tiene que ver con quién compartimos, cómo están distribuidas o no las tareas al interior del hogar, qué acceso económico tenemos, qué disponibilidad de alimentos en lugares cercanos al hogar hay para proveer de los alimentos que se van a consumir en el hogar, cómo preparamos comidas, quién enseña a otro a preparar o cómo aprendemos las preparaciones culinarias. Entonces, este estudio en lo que se enfocó fue en este entorno alimentario, que además es de donde parte la mayor parte de la cultura alimentaria. Ahí se inicia, ahí es donde se aprende, ahí es donde se expande, ahí es donde se relaciona y se intercambia. Eso fue lo que hizo este estudio, poner un foco en lo que llamamos entorno doméstico o entorno del hogar, principalmente en base a la persona que toma la mayor parte de las decisiones y que realiza la mayor parte de las acciones en el hogar, que bueno, eso es parte de los resultados que quizás Carolina también quiera comentar. Sí, vamos a eso, porque aquí las mujeres nuevamente tenemos un rol importante y de sobrecarga, lamentablemente. Bueno, por eso fue tan importante también poner el foco teórico de género. Yo creo que también es importante señalar, nos vienen diciendo hace mucho tiempo que las mujeres son las madres, digamos, las encargadas de la familia y todo, y eso, digamos, no ha cambiado. O sea, tenemos una serie de cambios a nivel público, pero parece que eso justamente es una fachada que queda por fuera de la casa. O sea, cerramos la puertecita de entrada de nuestra casa y vuelve el ordenamiento más radical, yo diría. O sea, quizás ahí también tenemos que volver a un lema tan antiguo, pero no menos cierto, que dijo el feminismo: lo personal es político. Es sumamente importante transformar los roles en los espacios públicos asociados a lo masculino y lo femenino, pero al interior de la casa vemos que esos espacios siguen gobernados con un orden muy tradicional, que en este caso generan una sobrecarga importante en el cuerpo de las mujeres, y sobre todo vamos a llamar madre, y nosotros más que madre hemos llamado a esa figura la portera alimentaria. Estamos construyendo esa figura con la Lorena, con la Paula, con la Isabel, para darle una forma, una caracterización de quién es esa portera alimentaria, que sí es una mujer, eso está claro, ¿no? Puede ser la madre, la abuela, la cuidadora responsable, a veces la hermana o la tía de esos núcleos familiares, pero esa portera alimentaria, como decía la Lorena, es una mujer que es el pilar en la toma de decisiones y en la acción para realizar la alimentación del núcleo familiar. Incluso, y esto es muy importante, en desmedro de su propia alimentación. ¿A qué nos referimos con esto? Qué importante. La mujer, la portera alimentaria, la que va y compra, la que... eso no significa que los otros miembros de la familia no establezcan sus decisiones, sus gustos. Es innegable que los niños, niñas, adolescentes nos dicen: no, no queremos comer esto, compra esto, etcétera, ¿no? Pero finalmente, ¿quién lleva a cabo más la decisión de comprar, de limpiar, de cocinar, de servir la mesa? Todo eso son las mujeres, ¿no? Y deciden y hacen. Deciden, o sea, doble pega. Deciden, hacen, ordenan, ejecutan, planifican, desordenan, vuelven a armar y a desarmar, sí. Estructuran y desestructuran. Las mujeres son las responsables en el 90% de todo lo que implica la alimentación, que es desde ir al almacén hasta lavar el plato y ponerlo en el almacenaje nuevamente, porque a eso es lo que nosotros también nos referimos con ciclo alimentario.
porque además también está muy de moda esto y que me parece muy bien y que invito a las personas a ingresar a la cocina. No, yo cociné, pero dejaron todos los platos sucios, dejaron todo desordenado, no fueron a la feria el día martes que había que ir. O sea, para cocinar hay que hacer un montón de acciones que son trabajo, que son energía y que son tiempo. Entonces, claro, es fácil cocinar cuando tenemos todo limpio, cuando tenemos todo en nuestros estantes, cuando están todas las ollas ordenadas o cuando están todos los productos adentro del refrigerador o de la despensa, ¿no? Entonces, es una tarea que implica mucho más y yo creo que hay que empezar a visibilizar todos esos trabajos que no se consideran. Porque además, cuando a las mujeres les dicen, pero ¿cómo no puede cocinar un charquicán, no? Es que para hacer un charquicán hay que haber hecho hartas cosas antes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que pensar y yo creo que eso también el estudio ha sido, ojalá, lo más políticamente eficiente en poder mostrar esos trabajos y todo el gasto de energía y tiempo que implica eso, ¿no? Porque además esas tareas se tienen que combinar con otras, con ir a buscar y a dejar a los niños al colegio, con hacer las tareas que nos pidieron los establecimientos educacionales, con a veces nuestros propios trabajos asalariados cuando las mujeres no eran dueñas de casa. La portera alimentaria siempre tiene que funcionar. Da lo mismo si está enferma, si no está enferma, ¿me entienden o no? Da lo mismo. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros es relevantísimo de empezar a poner políticamente qué es lo que significa eso. La nueva constitución, si es que sale y se aprueba, creo que ahí tenemos una beta para empezar a discutir de qué es lo que significan los trabajos del cuidado. Alimentar es cuidar. Y eso es fundamental. Y tiene que ser político. Qué gran tema y qué poco el tiempo que tenemos. Quiero dejar a Lorena ahora mismo los minutos que nos quedan para poder hablar de las recomendaciones que ustedes hacen una vez concluido este estudio y vamos a dejar invitados lógicamente a los auditores a que lo revisen porque en serio que es una materia que poco vista de partida, pero muy, muy relevante. Se puso el foco en algo, pero extremadamente relevante. Cuéntame, Lorena. Algunas recomendaciones. Bueno, Ya Carolina daba algunos guiños a la nueva constitución. sí, yo creo que nuestra primera recomendación y la gran recomendación después de nuestros resultados es no invisibilizar esta problemática con sus complejidades. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a pensar en los equipos de salud. Los equipos de salud hacen intervenciones para mantener el estado nutricional y la buena alimentación de la población que tienen a cargo. Y para esto, nuevamente, la carga vuelve a caer en esta portera alimentaria que además es quien lleva a sus hijos e hijas a los controles de salud y recibe, por lo tanto, un conjunto de indicaciones con harta fuerza, con harta intensidad y con muy buena voluntad, pero que para ella no le hacen sentido en esta estructura de vida que tiene, en esta dinámica. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es visibilicemos los contextos en los que viven las personas para que adecuemos las recomendaciones con estas mismas personas. Las recomendaciones tienen que ser un acuerdo entre el equipo de salud y los usuarios o usuarias, de tal forma que de verdad se adapten a esto. Esto es una recomendación que diríamos de índole individual, ¿no es cierto? A la hora de dar recomendaciones, entendamos primero a qué hogar, a qué familia, a qué individuo tenemos al frente nuestro antes de darle una tremenda lista de no y una chiquitita lista de sí, que a lo mejor no le van a calzar para nada con su estilo y dinámica vital. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista estructural, bueno, hay una serie de políticas públicas que vienen y que esperamos que vayan bien encaminadas. Y una de ellas, y la más grande de todas, es que la nueva Constitución no solo incluye el derecho a la alimentación, también incluye la seguridad alimentaria, incluye la soberanía alimentaria, que eso ya es meternos en temas productivos, pero también reconoce las labores domésticas, las reconoce y promueve que van a ser asalariadas, pero también promueve la redistribución de las tareas en el hogar. Mientras no exista esa redistribución y mientras no exista, por ejemplo, más tiempo disponible para las labores del hogar de todos los integrantes del hogar, es imposible cambiar la dinámica alimentaria a la cual hoy día estamos sujetos y que nos tiene, bueno, en una condición nutricional no óptima para nada,
pero no es posible cambiarla por mandato. Esto tiene que bajar Lorena, a través de un conjunto de programas y de políticas, y tenemos esperanza que eso ocurra. Entonces, dos recomendaciones grandes, una para la política pública y otra también en términos de lo que hacemos como equipos de salud, de tener en consideración estos contextos. te agradezco muchísimo, Lorena. Se nos fue la hora, tenemos que cerrar el programa. universidadechile.cl está este estudio publicado, pueden encontrarlo ahí y revisar más detalles también en la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile y en la Escuela de Salud Pública, lógicamente, de nuestra casa de estudios. Nos despedimos rápidamente. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta Chao a luego. todos los auditores. Nos vemos mañana. Hasta acá el semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.